exportadas. Como agenda de esta capacitación, tenemos como primer punto aspectos previos o generales para introducirnos un poco en materia de origen. Como segundo punto, tenemos los acuerdos comerciales y sistemas generalizados de preferencias vigentes suscritos por el Perú. Como tercer punto, tenemos certificación de origen. Y por último, terminaremos con un aspecto muy general sobre sistemas de certificación de origen. Dentro de los aspectos previos o generales que vamos a tocar el día de hoy, en primera instancia tocaremos tres conceptos que normalmente suelen causar confusión o son utilizados de manera errónea. Uno de ellos es denominación de origen. Y denominación de origen nos refiere a una identificación geográfica o determinación geográfica utilizada para un producto final o una que tiene un origen específico concreto. Esto va a depender mucho de las cualidades, de la reputación o características que tiene esta mercancía. Por ejemplo, en nuestro caso con el pisco. Normalmente nos decimos que el pisco es peruano, pero en realidad lo correcto sería decir que el pisco tiene una denominación peruana. Otro punto, otro término importante es la procedencia. Y procedencia nos referimos a un lugar donde la mercancía fue exportada. Por ejemplo, si queremos exportar mercancías o lapiceros de China al Perú, entonces estos lapiceros que vamos a exportar van a tener una procedencia china. Y por último, tenemos un término que es la nacionalización. La nacionalización de una mercancía se determina cuando se hace un pago de derecho de internación o un impuesto interno que tiene el país al que vamos a ir a destino, o en este caso Perú, cuando queremos importar mercancías, que le dan un valor agregado, tales como el impuesto de valor agregado, que habilitan que el importador pueda nacionalizar esos bienes para que puedan ser comercializados dentro de este país. Entonces, como hemos visto también dentro de los videos, otro aspecto muy importante para poder identificar o introducirnos dentro de la materia de origen es la partida o su partida arancelaria. Y esta partida o su partida arancelaria es un código numérico que clasifica una mercancía final. Internacionalmente, dentro de todos los países que nosotros tenemos acuerdos suscritos, se manejan las partidas hasta 6 dígitos y se conoce como un sistema armonizado de designación y clasificación de mercancías. ¿Y por qué es importante conocer la subpartida arancelaria de una mercancía? Porque esto nos va a permitir determinar cuál es el arancel aduanero que debemos de pagar por esta mercancía, uno. Segundo es porque también nos va a poder determinar si es que existe alguna restricción sobre esta mercancía que deseamos exportar o también viceversa importar. Tales restricciones como importación, exportación o existe alguna medida de defensa a estos productos. Otro también es importante la partida o subpartida arancelaria porque también nos va a permitir determinar si existen preferencias arancelarias en estas subpartidas. Y por último, es importante porque si deseamos acogernos a preferencias arancelarias, necesitamos saber la subpartida para poder determinar cuál es la regla de origen a la cual nos vamos a acoger. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la estructura de arancel en el Perú. En este caso hemos escogido la estructura de arancel de la palta fresca, la cual está clasificada en la 08, 04, 40, 00, 00. Entonces, los primeros 2 dígitos
se les denomina como un capítulo. Los primeros 4 dígitos, en el caso de la palta, sería el 0804, sería la partida del sistema armonizado. En el caso de los 6 dígitos, sería una subpartida de sistema armonizado. Hasta los 6 dígitos, internacionalmente, manejamos la misma estructura con los demás países socios. A partir de los 8 dígitos ya va a comenzar a hacerse una diferenciación. En el caso de 8 dígitos, vendría a estar denominado como la subpartida nanandina. Y como hemos podido ver en el video, esta subpartida nanandina es utilizada, o esta estructura es utilizada con los países de la Comunidad Andina y países de la LADI. Y a partir de los 10 dígitos, en el caso de la palta fresca sería el 08044000, ya vendría a tener una denominación de subpartida nacional. Es importante tener en cuenta que cada producto va a tener dependiendo de su presentación, va a tener una clasificación y un solo código de sistema armonizado. En ese sentido, que no va a existir este código de la palta fresca para otra mercancía o insumo. Entonces, para poder acogernos a preferencias arancelarias en el país de importación, se deben de cumplir 4 requisitos. El primero es que una partida debe encontrarse negociada en el acuerdo que queremos utilizar. El segundo es que esta mercancía que vamos a exportar debe cumplir con las reglas de origen del acuerdo. Como tercer punto, tenemos que debe existir un despacho o expedición directa. Y por último, pero no menos importante, es que debemos contar con una documentación correspondiente de todo este proceso, tanto de la clasificación de origen como hasta el momento de que llega al país destino. A continuación vamos a detallar un poco cada punto de estos 4 requisitos. Como primer requisito tendríamos lo que eran las mercancías negociadas por cada acuerdo. Y cada acuerdo se negocia un listado de mercancías. En este listado, nosotros, los negociadores, las personas que negocian los acuerdos comerciales, determinan cuánto va a ser la eliminación de cada subpartida o de cada mercancía. Entonces, para este caso hemos cogido el TLC de Perú-China. Hemos extraído una parte de este listado de mercancías negociadas que lo podemos visualizar en la parte izquierda, donde podemos ver la línea arancelaria, la descripción de esta línea arancelaria y una categoría. Dentro de las categorías podemos ver la categoría A, la categoría B, la categoría C y la categoría D. Estas categorías, dentro del texto del acuerdo de Perú-China, va a determinar cuánto es el tipo o cuánto es la eliminación o la liberación arancelaria. En la parte derecha podemos ver este texto correspondiente a estas categorías de eliminación arancelaria. En el caso de Perú-China, podemos ver que la categoría de grabación A corresponde a un libre arancel a partir de la entrada de vigencia del acuerdo. La categoría B corresponde a una libre arancel a partir del año 5. Y libre arancel nos referimos a que sea un 0% de arancel. Con respecto a la C, es a partir del libre arancel a partir de los 10 años. Y con respecto a la categoría D, existe una excepción de que estas mercancías categorizadas en esta categoría no van a tener una eliminación arancelaria. En ese sentido, se va a tener que pagar el impuesto para que puedan ingresar al país de destino. Otro requisito
para acogernos a preferencias arancelarias es las reglas de origen. ¿Y qué son estas reglas de origen? Estas reglas de origen son criterios o requisitos que debe cumplir una mercancía para ser considerada originaria de las partes. Y partes nos referimos a los países que están suscritos dentro de un acuerdo comercial. Por ejemplo, en el caso del TLC Perú-China, las partes serían Perú y China. En el caso de el TLC de Perú con la Unión Europea, serían los países miembros de la Unión Europea con Perú. ¿Y cuál es la finalidad de estas reglas de origen? Es que podamos acogernos a preferencias, o el cumplimiento de estas reglas de origen es que nos podamos acoger a preferencias arancelarias establecidas en cada acuerdo comercial, porque cada acuerdo comercial tiene determinadas reglas de origen. ¿Y por qué es importante el cumplimiento de estas reglas de origen? Porque nos evitamos de que otros países, terceros países, países que no formen parte de un acuerdo comercial, puedan aprovecharse de beneficios de un tratado al cual no pertenecen. Entonces, a partir de esta explicación de reglas de origen, es importante cuestionarnos lo siguiente. Las mercancías producidas en el Perú son siempre originarias, y ahí quisiera un poco de su participación y si me pueden comentar qué es lo que consideran ustedes. ¿Se considerarían originarias las mercancías producidas aquí en el país? No sé si pueden activar su audio. Pues, a ver, les voy a ayudar. Las mercancías producidas en el Perú no siempre van a ser consideradas originarias. ¿Por qué? Porque va a depender de la regla de origen establecida en el acuerdo comercial al cual yo deseo acogerme. Otra pregunta importante que tenemos que considerar es que si las mercancías producidas aquí en el Perú, acá se repitió. Acá debería ser si las mercancías producidas en el Perú son originarias. Acá debería ser si los materiales producidos en el Perú son originarias, y pues no necesariamente, porque los materiales pueden ser extraídos de otro país y pueden ser importados de otro país, y también dependerá de la regla de origen a la cual se deben de acoger para poder ser consideradas originarias. Otro requisito que nos piden para poder acogernos a preferencias arancelarias es el tránsito directo. Y el tránsito directo o expedición directa o despacho directo el concepto es muy específico para cada acuerdo. Entonces, es necesario que cuando queramos acogernos a unas preferencias por un determinado acuerdo, irnos al texto del acuerdo y poder verificar cómo lo define este acuerdo. Por ejemplo, para el caso del TLC Perú-China, el transporte directo está definido como que las mercancías son transportadas sin pasar por un país no parte. En este sentido no tiene que pasar por un país que no sea Perú o China para que sea considerado transporte directo. Asimismo, existe una cierta especificación, ya que les comentaba que cada acuerdo tiene diferentes requisitos para poder considerar si es que una mercancía ha cumplido con este transporte directo. En el TLC Perú-China nos dicen que las mercancías que transitan a través de uno o más países no partes, con o sin transbordo o almacenamiento temporal de hasta 3 meses de dichos países no partes, siempre que, y acá viene el requisito, no sufran operaciones distintas a la descarga, recarga, reembalaje
o cualquier otra operación a fin de mantenerlas en buenas condiciones, o que no entren en comercio o comercialización dentro de este país no parte. Entonces, si cumplimos esto y esto, podemos decir que las mercancías que estamos exportando a China sí cumplen con el requisito de transporte directo. Hay que tener en cuenta que cada acuerdo define y tiene requisitos específicos para el cumplimiento del transporte directo. Pero el concepto general es que las mercancías no sean transportadas, que sean transportadas solo dentro del territorio de países partes. Hablamos de una documentación y es necesario tener una documentación y tenerla consigo hasta cierto tiempo de acuerdo al Tratado de Libre Comercio que nosotros deseamos acogernos. Por ejemplo, la documentación para transportar el cumplimiento de transporte directo. Para el caso de transporte y transbordo son documentos de transporte, pero para el caso de almacenamiento temporal serían los documentos de transporte y documentos de control aduanero. Para el caso, existen otros tipos de documentaciones que también necesitamos nosotros tenerlos con nosotros para que podamos acreditar el origen de las mercancías. Por ejemplo, dentro de los documentos de mercancías y materiales de insumo serían los inventarios, la codificación, el seguimiento que le hacemos a los materiales de insumos. También otro punto de documentación es el proceso productivo que tenemos para crear nuestra mercancía final y documentos asociados al proceso de importación, facturas, el packing. Son documentos que necesitamos para poder acreditar el origen si es que en algún momento sospechan sobre la condición originaria de nuestras mercancías. Entonces, es muy importante que los guardemos y lo tengamos ahí con nosotros guardados. Dentro del el segundo punto de la agenda de esta capacitación son los acuerdos comerciales y sistemas generalizados de preferencias. Actualmente tenemos 22 acuerdos comerciales y 4 sistemas generalizados de preferencias. Dentro de estos acuerdos comerciales y sistemas generalizados de preferencias, tenemos 58 socios comerciales suscritos que manejamos con el Perú. Los acuerdos comerciales lo podemos encontrar en la página web de acuerdoscomerciales.gov.p y ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo poder ingresar a esta página. Aquí les doy un paso a paso. Entramos a la página, vamos a visualizar la portada de acuerdos comerciales y acá podemos ver todos los textos de los acuerdos comerciales vigentes suscritos por el país. Y, por ejemplo, vamos a entrar al de la Unión Europea. Hacemos la banderita o damos clic en la banderita de la Unión Europea y nos sale esta ventana. En esta ventana tenemos que ingresar a texto del acuerdo y para poder determinar cuáles son los requisitos de criterios de origen que tiene este acuerdo comercial, vamos al anexo número 2, que son relativa definición de concepto de productos originarios y métodos de cooperación administrativa. Lo tenemos en 2 lenguas, que es el español y el inglés. Ustedes deciden cuál utilizar. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo vamos a entrar para otro acuerdo. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla para poder ver. Por ejemplo, aquí tenemos la página de acuerdoscomerciales.gov.pe donde podemos visualizar los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales vigentes suscritos por el país
con estos 58 socios comerciales que les había comentado. Ya hemos visto cómo se puede visualizar el de la Unión Europea, pero vamos a entrar a otro. Por ejemplo, el de Estados Unidos. Entonces, cuando damos clic en Estados Unidos, a la bandera de Estados Unidos, podemos visualizar un poco de los antecedentes de cómo se suscribió este acuerdo comercial y vamos al apartado de textos del acuerdo para ir al capítulo de origen. En texto del acuerdo podemos ver, como les comentaba, la eliminación arancelaria. Acá están las listas arancelarias, tanto de Perú como de Estados Unidos, donde podemos ver cuáles son las partidas negociadas en este acuerdo y también la eliminación arancelaria por cada subpartida. Y aquí se encuentra el capítulo de origen, que son reglas de origen y procedimientos de origen. Le damos clic en español y aquí podemos encontrar todos los criterios de origen y todas las disposiciones que tenemos que cumplir para que nuestra mercancía pueda ser originaria y podamos tramitar una prueba de origen. Entonces, es muy amigable entrar a esta página y poder visualizar todos los acuerdos comerciales que tenemos vigentes actualmente. A ver, continuamos con la presentación. ¿Hasta aquí hay alguna consulta antes de entrar a los criterios de origen? Entonces, continuamos. Como tercer punto de agenda tenemos lo que es la certificación de origen. Y aquí vamos a entrar a los criterios de origen muy generales porque hay que tener en cuenta que existen ciertas disposiciones específicas por cada acuerdo comercial. Entonces es importante que cuando queramos acogernos a preferencias bajo un acuerdo comercial, es importante ir a la página de acuerdoscomerciales.gov.pe, leer el texto del acuerdo y leer el apartado o el capítulo de origen para poder ver cuáles son las disposiciones y los requisitos que debemos de cumplir. Criterios de origen. Existen 3 criterios muy generales y que normalmente se van a poder encontrar en casi todos los acuerdos, por no decir en todos los acuerdos comerciales. Uno es totalmente obtenido o enteramente producido. Ahí hay un poco la definición. El concepto es parecido y es casi lo mismo, solo que en algunos acuerdos comerciales lo determinan de diferente o lo denominan de diferente manera. También tenemos el de productos producidos enteramente a partir de materias originarias y el de transformación sustancial, que utilizamos o a la mercancía final se le utilizan productos no originarios. Dentro del totalmente obtenido, este criterio nos permite calificar el origen a partir de elementos como la territorialidad. Por ejemplo, el lugar donde ha sido extraído u obtenido la mercancía final. Del sector para que se acojan este criterio está la pesca, la acuicultura, la minería, productos agro. Entonces, existen ciertos puntos que determinan o pueden acogerse a este criterio de origen. Por ejemplo, tenemos el de las verduras o frutas cosechadas o recolectadas en un predio agrario ubicado en el Perú. Y ahí podemos tener mercancías como la uva, el plátano, la palta, el café, el payar. Y hay que tener en cuenta que, como les estaba mencionando, cosechada y recolectada puede ser que sea para un acuerdo, pero para otro acuerdo puede ser que tenga otra especificación más. Entonces es muy importante ir al acuerdo comercial para ver cómo
lo describen. También existen productos que fueron nacidos, criados o capturados en el Perú. Tales tenemos como la pota, la anchoveta, los langostinos, el ternero, y también existen productos que han sido extraídos y que pueden acogerse a este criterio de totalmente obtenido, como el cobre, el oro y el plata. Pero es importante tener en cuenta que debemos acreditar que han sido extraídos en el territorio peruano. Lo mismo sucede con el filete de pota, de anchoveta, de langostinos. Tenemos que acreditar que han sido extraídos en territorio peruano, en mar peruano. Y ahí, en territorio, cada acuerdo maneja una cierta disposición. Entonces, de manera muy general, lo estamos viendo aquí, pero es necesario ir al acuerdo o a qué país deseamos exportar para poder determinar el origen de estas mercancías. Otro punto importante es los derivados de animales vivos y criados en el Perú y derivados primarios. Por ejemplo, en el lado de la vaca tenemos la leche o la carne, pero si, por ejemplo, esta leche la convertimos en leche chocolatada, ya no podría considerarse bajo este criterio. ¿Por qué? Porque ha pasado un proceso productivo en el cual ha habido una transformación de esta leche a una leche chocolatada. En el caso de las gallinas, tenemos a los huevos. Aquí podemos visualizar un poco sobre las diferentes denominaciones que se utilizan de este criterio totalmente obtenido en diferentes acuerdos comerciales. Por ejemplo, en el acuerdo de Mercosur, el criterio totalmente obtenido está denominado como mercancías enteramente obtenidas. En el caso de la Comunidad Andina, está denominado como íntegramente producidos. Para el caso de la Unión Europea, lo podemos encontrar este criterio como productos totalmente obtenidos, igualmente como lo hemos estado manejando, y para el caso de la Alianza del Pacífico, serán clasificados como mercancías totalmente obtenidas o producidas enteramente. La denominación es muy diferente, pero el concepto o la raíz del concepto es casi lo mismo. Siempre hay que tener en cuenta de que existen algunas cosas que para un acuerdo sí es considerado y para otro acuerdo no lo es. Ahora tenemos el criterio de exclusivamente de materiales originarios. Y aquí lo que vamos a analizar son los materiales, los insumos, materias primas o materiales intermedios, piezas o partes que vamos a emplear para la obtención de una mercancía o un producto final. Entonces vamos a tener que pasar por un proceso productivo para poder generar nuestra mercancía, nuestro producto final. Y estos materiales que vamos a utilizar deben ser originarios, o sea, deben de ser una de las partes o de ambas partes del acuerdo. Asimismo, como les comentaba, debe hacerse una evaluación del origen de cada material que vamos a utilizar para este producto final. Y si el 100% de todos los materiales que utilizamos son considerados o califican como originarios, entonces la mercancía podrá calificarse bajo este criterio. Sin embargo, si existiese una mercancía que no es originario o no es originario de una de las partes del acuerdo, entonces se deberá evaluar bajo otro criterio. En este criterio podemos encontrar a las mercancías como los zapatos, las conservas, las mermeladas, aceituna, las conservas de aceituna.
El último criterio general es la transformación sustancial. Como les decía anteriormente, si existe un material que no es originario para la producción de una mercancía, entonces se deberá evaluar bajo otro criterio. Y este otro criterio o alternativa es la transformación sustancial. Y en cada acuerdo existe un anexo o un apartado de reglas específicas de origen, conocidos como los reos, como al inicio estuvimos viendo el video, en el cual establece el grado de transformación que requiere la mercancía no originaria. Entonces, estos reos son criterios que solamente se deben de aplicar a las mercancías no originarias. Si tenemos de una mercancía final, tenemos 10 insumos que hemos utilizado, pero 8 son originarias y 2 no, solo vamos a analizar esas 2 materiales no originarios. Y este requisito específico de origen puede basarse en varios lineamientos, por decirlo así, o varios criterios, como el de cambio de clasificación arancelaria, como el de valor de contenido regional, el de requisitos técnicos o procesos productivos o combinaciones. Vamos a explicar cada uno de estos apartados. En el cambio de clasificación arancelaria, hay que tener en cuenta que este criterio solo se aplica para materiales no originarios y lo que consiste en la determinación de este criterio de origen es de verificar si la posición arancelaria de la mercancía del producto final varía con relación a la subpartida o la posición arancelaria del material no originario que vamos a analizar. Y puede darse a nivel de capítulo, como era 2 dígitos, a nivel de partida, que eran 4 dígitos, o a nivel de subpartida, que son los primeros 6 dígitos. Y esto va a depender únicamente del reo o el requisito específico de origen de cada subpartida de la mercancía final. Asimismo, hay que tener en cuenta que la aplicación de este método se encuentra basada en el sistema de codificación y designación de mercancías, o también conocida como el sistema armonizado. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, queremos exportar a China la siguiente mercancía, que es pimiento piquillo en conserva. Su sistema armonizado es la 200599. La regla de origen es, o el reo, es un cambio desde cualquier otro capítulo excepto del capítulo 7. Hay que tener muy en cuenta que dentro de los requisitos específicos de origen vamos a tener ciertas excepciones o a veces solo existe lo que está en la primera parte, ¿no? Un cambio de capítulo. Un cambio de capítulo desde cualquier otro capítulo o un cambio de su partida o un cambio de partida, pero normalmente en algunas mercancías o en algunas reglas existen excepciones. Entonces, vamos a analizar un poco el proceso productivo de esta mercancía. Como primer proceso es la cosecha del pimiento, de ahí pasa por un tratamiento post cosecha, ya existe una selección y clasificación de qué insumo voy a poder utilizarlo para producir nuestra mercancía. De ahí sigue un proceso de horneado, pelado, despepitado. Y de ahí cuando ya tenemos una mercancía ya un poco más ha pasado por un proceso productivo, realizamos una revisión y por último el empaquetado. Entonces, aquí nos ponen un poco los materiales que han utilizado para la producción del pimiento piquillo en conserva.
Dentro de los materiales originarios tenemos el pimiento piquillo, que es de origen peruano, que está clasificado en la subpartida 070960. Tenemos otro material que es el azúcar de caña, que también es peruano, que está clasificado en el 170113. También tenemos la sal industrial, que es de origen China. ¿Y por qué la ponemos como países o como materiales originarios? Porque estamos hablando del acuerdo de Perú-China. Entonces, acordémonos de que los materiales originarios van a ser considerados como tales si es que pertenecen a una de las partes, ¿no? Entonces, dentro de este acuerdo, las partes vendrían a ser Perú y China. Entonces, si es considerado como un material originario y su subpartida es 250100. Y dentro de los materiales no originarios tenemos el ácido cítrico, que está clasificado en la subpartida 291814. Entonces, nosotros, nuestra regla de origen nos dice, es un cambio desde cualquier otro capítulo. Y capítulo era la denominación de los dos primeros dígitos de nuestro subpartida o nuestro sistema armonizado, excepto para el capítulo 7. Entonces, ¿qué te dice este excepto? Si es que tenemos una mercancía no originaria del capítulo 7, no podemos considerar a la mercancía final como originario, porque el capítulo 7, todo insumo del capítulo 7 debe ser original. En este caso, el material no originario es del capítulo 29. La mercancía se clasifica en el capítulo 20. Entonces, existe un cambio de cualquier otro capítulo. Del capítulo 20 al capítulo 29, sí existe un cambio. Entonces, nos podemos acoger al origen o podemos calificar originaria a nuestra mercancía porque cumple la regla de origen. También existe otro criterio para poder utilizar estos reglas de origen específicas. Muchas de ellas también nos hablan de un valor de contenido regional. ¿Y qué nos quiere decir este valor de contenido regional? Que es un límite máximo de contenido de insumos o materiales primas provenientes de terceros países, o sea, no originarios, a fin de que la mercancía elaborada pueda ser considerada como originaria. Normalmente, y hay que tener muy presente, que cada acuerdo comercial maneja diferente metodología para calcular el BCR, el valor de contenido regional. Pero la más usada es la que les voy a mostrar a continuación, que es el valor de contenido regional es igual al valor libre a bordo de las mercancías menos el valor de materiales no originarios sobre este valor libre a bordo de las mercancías por un 100%. Como les comentaba, cada acuerdo maneja su diferente metodología para calcular el BCR. Entonces, por ejemplo, en el Alianza del Pacífico, nos encontramos que ya no utilizan el valor FOB, sino que utilizan el costo neto de las mercancías. Por otro lado, en el caso de Singapur, el acuerdo suscrito con Singapur, utilizamos o vemos que utilizan el valor total de los materiales. Y para el caso de Estados Unidos, vemos que tienen dos metodologías o dos fórmulas para poder calcular el BCR, que es bajo el valor absoluto y el valor de materiales originales. Y todo esto va a depender de cómo es o qué es lo que nos especifican las reglas de origen, el REO. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sobre la mercancía de tableta de chocolate de taza con azúcar, la cual está clasificada en la subpartida 180691. Su valor FOB es 3.96 por kilogramo y lo vamos a hacer bajo el acuerdo. Vamos a querer exportar esta mercancía a Panamá y nos vamos a acoger a preferencias arancelarias bajo el acuerdo de Perú-Panamá.
Panamá. La regla específica de origen de esta subpartida, de que debe existir un cambio a la partida 1806 desde cualquier otra partida, excepto, y acá lo que les comentaba, que siempre va, normalmente existen excepciones en las reglas, excepto de la partida 1701 a la 1702, o no se requiere un cambio de clasificación arancelaria cumpliendo con un valor de contenido regional no menor. Y siempre vamos a ver el no menor, no mayor, o menor, o igual, o no menor igual al 50%. Acá nos dicen no menor al 50%. Entonces, vamos a ver cuáles son los materiales que han utilizado para esta tableta de chocolate para taza con azúcar. Dentro de los materiales originarios o peruanos, vendrían a ser el cacao en polvo, clasificada en la subpartida 180500, y la lecitina de soya, clasificada en la subpartida 290320. Y tenemos como materiales no originarios el azúcar, que tiene una procedencia de Estados Unidos, y acá era muy importante por eso al principio entender y tener bien claro esta terminología de denominación de origen, procedencia y nacionalización. Eh, Continuamos con el ejemplo, que es el azúcar, procedencia de Estados Unidos, bajo la subpartida 170199 y con un valor de 0.84. Entonces, ¿qué nos dice la regla de origen? Un cambio a la partida 1806 desde cualquier otra partida. De la 1806 a la 170199, sí existe un cambio de partida. La 1806 a la 1701. Existe un cambio de partida. Sigamos leyendo la regla. Excepto de las partidas 1701 a 1702. Entonces, estas partidas de acá deberían ser originarias, porque nos dicen, nos está recalcando un excepto. Vemos nuestros materiales no originarios, vemos la subpartida de este material no originario y es 1701. Se encuentra en este excepto. Pero la regla de origen nos marca un O. Puede cumplirse esto o lo que viene a continuación. ¿Y qué nos dice lo que viene a continuación? Es que no se requiere un cambio de clasificación arancelaria, entonces no se va a requerir todo esto del principio, cumpliendo con un valor de contenido regional no menor al 50%. Entonces, tenemos que cumplir con un valor de contenido regional no menor al 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que ser mayor o igual al 50% nuestro BCR. Entonces, vamos a ver si llegamos al 50% o superamos el 50%. Entonces, tenemos el valor FOB, que es 3.96, menos el valor de los materiales no originarios, que es 0.48, sobre el valor FOB, que es 3.96 por el 100%. Y nos da un valor de contenido regional de 78.79%. Entonces, decimos de que sí, la tableta de chocolate para taza con azúcar sí es originario porque cumple el criterio de reglas de origen específicas bajo el acuerdo del TLC Perú-Panamá. Existe también otra forma de determinar el origen de nuestras mercancías mediante un juego de surtidos. Normalmente no todos los acuerdos lo contemplan y es por eso y es importante y les recalco muchas veces que hay que analizar el acuerdo que nosotros queremos utilizar, porque cada acuerdo tiene sus disposiciones. En el caso de juegos y surtidos, lo que nos quieren decir es que está compuesto por al menos artículos diferentes, por al menos 2 artículos diferentes, con la utilización de una propia complementaria, o sea, que va a ser como un pack. Y están condicionados para la venta al por menor
y son representados en conjuntos para satisfacción de una necesidad. Por ejemplo, tenemos el conjunto de ropas para bebés, o tenemos también el set de témperas o el set de reglas, pero es importante tener en cuenta que para determinar el origen o para decir que este juego, estos juegos son originarios, cada mercancía o cada artículo que incluye este juego debe cumplir con los requisitos de origen. Y también es importante tener en cuenta que cada juego o en cada acuerdo que vamos a utilizar determinan cuánto es el porcentaje que puede contener el juego en total o el pack en total como no original. Por último, para acabar esta sección o el tercer punto de la agenda de la capacitación, tenemos los procesos mínimos. Y en cada acuerdo está establecido cuáles son ciertos procedimientos que no van a ser considerados o que no van a permitir calificar como originaria una mercancía. Entonces, aquí tenemos algunos de los procesos mínimos que no se consideran como o que no van a permitir calificar originario a una mercancía. Tenemos las operaciones de conservación, divisiones o agrupaciones en bultos, el planchado, prensado de textiles, operaciones de pintura o pulidas simples, envasados simples en botellas, latas, frascos. Estas operaciones no van a poder calificar porque, por ejemplo, si yo traigo mercancía de Estados Unidos, textiles de Estados Unidos, y yo les pongo, por ejemplo, el etiquetado, que acá está dentro de uno de los procesos mínimos, le pongo una etiqueta a esta mercancía, y de ahí quiero yo mandarlo a Panamá, y en Panamá quiero acogerme a preferencias, no voy a poder acogerme a preferencias porque está dentro de estos procesos mínimos y este etiquetado no le confiere originalidad a la mercancía. Entonces, hay que tener muy en consideración que cuando vamos a exportar una mercancía, ver si estamos haciendo un procedimiento mínimo y que no le va a conferir a una originario, no le va a poder calificar originaria a una mercancía y por ende no vamos a podernos acogernos a preferencias arancelarias. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Continúo. Como último punto, y aquí de manera muy general, porque en la siguiente fecha van a poder expandir un poco más estos sistemas de certificación, tenemos a continuación 3 esquemas de certificación. Tenemos el esquema de certificación de autocertificación, que lo puede tramitar un importador o productor, y que su prueba de origen es el certificado de origen. Ese es el papelito o el documento que vamos a enviar a país de destino para que el importador o nuestro cliente se pueda acoger a preferencias arancelarias. Tenemos también el esquema del exportador autorizado, que actualmente solo está vigente en 7 acuerdos. Y la prueba de origen es una declaración de origen. Y tenemos la certificación por entidades. Actualmente contamos con 22 entidades delegadas, las cuales el importador o el exportador, disculpen, puede ir a una de esas entidades y puede hacer su trámite de certificado de origen. Actualmente contamos con 9 manuales sobre régimen de origen, que lo pueden encontrar en este enlace. El día de mañana se van a estar presentando 3 manuales más y vamos a ampliar esta cantidad de manuales para que ustedes de manera más didáctica puedan
entender un poco más sobre temas relacionados al origen de las mercancías, sobre los procedimientos, sobre los criterios de origen, sobre cómo tramitar un certificado de origen y cómo nosotros también poder orientar a otros exportadores y así ser más competitivos en nuestras regiones que estamos a cargo. Entonces, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención prestada. Igual les dejo los datos de contacto por si tienen alguna duda. Pueden escribirnos al correo origen@mincetur.gov.p, que es la dirección de la unidad de origen, o si tienen problemas en la ventanilla única de comercio exterior, pueden realizar su consulta o su duda o transmitir su problema al correo de buceayuda@mincetur.gov.p. Muchas gracias, Alessandra, por la capacitación del día de hoy. Si en caso alguno tuviera alguna pregunta antes de terminar, podría escribirlo en el chat o activar su micro. Si no, eso sería todo por la capacitación de hoy. Gracias a todos por su asistencia. Gracias a Alessandra. Y aprovecho para invitarlos a la próxima sesión de los marcos biológicos el 17 de octubre, el próximo martes, sobre los esquemas de certificación de origen. Le haremos llegar la invitación oportunamente a sus correos. También nuevamente les comparto el link de asistencia para los que aún no han registrado sus correos para que pueda hacerle llegar la presentación y la grabación del día de hoy. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.